Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento que nosotros imitemos al Padre Bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días, reverendo diácono, y buenos días a todos los que nos escuchan. La cita que nos va a ayudar a reflexionar durante este programa es la siguiente. El silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Esto nos lo dice Benedicto XVI, el 7 de marzo del 2012. Antes de proseguir, voy a invitar a los que nos escuchan que envíen sus donativos Unidos contra el Hambre para nosotros poder hacer la labor que nos corresponde como institución sin fin de lucro. La dirección postal es P.O. Box 11547 San Juan, Puerto Rico, 00910-2649, o puede enviar su donativo por ATH móvil en la división de negocios y escribe Unidos contra el Hambre e inmediatamente nosotros recibimos de este medio. Hasta el momento las oficinas están cerradas, pero nos encontramos en la organización Los Maestros, 789 en la calle Jaime Drew en San Juan, Puerto Rico. O nos puede escribir al correo electrónico uch@arqsj.org. Pues el temario para el día de hoy es lo que habíamos acordado la semana pasada, que vamos a comenzar a hablar de cuando Dios calla. Y para introducir un poco este tema, me gustaría tomar del padre Michael Souchon, de la Compañía de Jesús, o los jesuitas como comúnmente le conocemos. Dice de la siguiente manera: el camino de la fe es puesto a prueba y esto puede ayudarnos a aumentar y profundizar la fe. Muchos cristianos dicen que su oración y su fe son dañadas por el silencio de Dios. Dicen, como el pequeño Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, pero no reciben respuesta. En cuanto expresan esta constatación, se acercan quienes quieren consolarlos. Se parecen a los amigos de Job. ¿Cómo se puede decir que Dios está callado y quejarse de su silencio cuando en realidad nos habla continuamente a través de las maravillas de la creación, de los acontecimientos de nuestra vida, de las personas que encontramos, de los profetas? Pero sobre todo nos habla a través de su Hijo, como nos diría Pablo en Hechos 1, del versículos 1 y 2. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos habla por el Hijo. Es bien importante, diácono, que entendamos que este sentimiento que en ocasiones sentimos o que padecemos de esta soledad o este silencio de Dios, que vemos o sentimos que Dios no nos escucha, no nos responde a nuestra oración, es un sentimiento, yo creo que de carácter general para todo cristiano. Esto no solamente, ¿verdad? Queremos que entienda y comprenda que esto no es para aquellos que son los más débiles o los menos fortalecidos. No, es que hasta el más fortalecido ha vivido la experiencia de ese silencio de Dios. Tomemos, por ejemplo, a Madre Teresa de Calcuta, esos 40 años en que ella estuvo en ese desierto, en ese silencio de Dios, y ella trabajando ardientemente y de manera extraordinaria por los más necesitados, y aún así se sentía que Dios le había dejado de hablar, que se había olvidado de ella.
y vemos cómo al final de toda esa jornada de 40 años, vemos todos los frutos que ella realizó, y claro, no los realizó ella por sus propios méritos, sino por los méritos mismos de Dios, de esa gracia de Dios. Así que es importante que tengamos en cuenta que este sentimiento o este pensar de que Dios está en silencio, es algo que no, en algún momento de nuestra historia hemos sentido algunos. Esto dentro de lo bíblico, nosotros tenemos que pensar también en Jesús cuando estuvo en la cruz. Ese momento, pues ya el sentido humano despertó en él, y este sentido humano le pidió al Padre que lo había abandonado. Y es porque estaba en silencio, y esa lucha interna entre Dios hombre y Dios es santo, ¿no? Dios creador del cielo. Pues entonces Dios mismo sintió esa necesidad, pero dentro de esa necesidad, inmediatamente, ¿qué él dijo? Dos cosas que nosotros tenemos que estar conscientes: que confiaba en el Padre, que se haga tu voluntad. Y fíjate, esas dos cosas las tenemos solo presentes durante toda nuestra vida. Todavía toda la vida nosotros pasamos una experiencia de soledad grande, que nosotros pues ahora mismo en este momento de pandemia, momento económico o momento de enfermedad, pues nosotros pues sentimos esa soledad, como que nos han abandonado, como que no nos atrae la gente, porque sentimos que estamos aparte de ese mundo. Y es porque la conciencia nuestra como ser humano nos hace sentir a nosotros pues cosas de ser humano, y no necesariamente, como tú acabas de decir, van a ser los que están a cada momento orando, rezando, sino que eso es una necesidad de todo el mundo que va a pasar ese sentido de soledad. Y máximo, el movimiento que nosotros, el tipo de vida que nosotros estamos viviendo ahora. Fíjate que esta pandemia nos enseñó no solo hasta el momento de tranquilidad, de pensar, de recogernos. Si tú te pones a hablar con la gente y sabes, mira, esta pandemia pude poner mis cosas en orden. O esta pandemia, pues, he podido comunicarme más con mis hijos. Y todo eso, pues, si nosotros no estamos conscientes, pues ahí vamos a sentir la necesidad y la soledad. No sé cuántas personas estarán ahora mismo al escuchar esto, sintiendo la soledad. Las personas ancianas, que sus hijos estén en Estados Unidos, las personas que vivan solos, no por una edad alta, sino porque también personas jóvenes. El joven que está loco por salir a las calles, pues va a sentir soledad, pero es por el tipo de vida que nosotros estamos viviendo constantemente, el bombardeo de comercio, el bombardeo de qué te gusta a ti, te gusta un caso, te gusta el otro, y siempre estamos pensando en cosas que materiales. Y cuando nos dirigimos al Padre bueno, pues le pedimos, pero queremos, ¿a qué velocidad queremos que eso surja? Yo te pido algo, Padre, pero ese es para ayer. Y surge que se soluciona una situación y uno que, yo no quería eso, el Padre no me ha contestado, Jesús no me ha contestado. Pero hay que ver por qué no hemos sentido que nos ha contestado. Pero siempre la presencia de Él estará al lado de uno, a la parte izquierda, a la parte derecha, al frente, atrás de nosotros, está el Padre bueno y Jesús en la cabeza. Yo también quisiera reflexionar un poco, diácono, que en ocasiones decimos o llegamos a la conclusión de que Dios no nos escucha o que Dios está en silencio, pero en ocasiones yo diría que un por ciento bien alto de esas ocasiones
el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, o nos dice exactamente cómo tenemos que resolver una situación, o nos dice exactamente lo que va a acontecer, pero somos nosotros los que de alguna manera o forma nos negamos a creer esa realidad, porque queremos que sea lo que nosotros estamos pidiendo. Y entonces, y yo creo que también hay un grado de un tipo de sordera espiritual en ocasiones, porque a veces sabemos de antemano qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, pero entonces nos hacemos los sordos, o como diría la gente en la calle, nos hacemos los locos. Los que nos hacemos los que no entendemos, o los que somos faltos de conocimiento, pero en realidad es una cuestión de uno también plantearse con sinceridad y con honestidad, estoy yo realmente dispuesto a escuchar a Dios y hacer lo que Él pida, porque a veces lo que posiblemente escuchen no es lo que yo quiero. Un gran por ciento de esas ocasiones va a ser totalmente contraria a lo que yo quiero. Por eso es que a veces en los salmos, y especialmente en los salmos que vamos a estar dando hoy, en el Salmo 22, vemos como el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. También podemos verlo en el Salmo 44, cuando nos dice: despierta ya, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué ocultas tu rostro y olvidas nuestra miseria y opresión? Esto lo vemos en el Salmo 44, versículos 23 al 24. Vemos como el salmista, que se le asocia en parte al rey David y a Salomón también, algunos también de estos salmos, pues vemos como ellos, aún estando en esa comunidad con Dios, en esa armonía con Dios, pues sintieron en grandes ocasiones que Dios no les hacía caso, o que Dios se había olvidado de ellos, o que Dios de alguna manera o forma había decidido darle la espalda. Y entonces queremos aclarar una cosa: Dios nunca da la espalda a nadie. Aun cuando nosotros nuestro pecado sea tan grave, aún así Dios no nos da la espalda. Somos nosotros, con nuestras acciones y con nuestras actitudes, los que le viramos la cara a Dios. Es que el ser humano tiene ceguera espiritual y tiene sordera espiritual, y siempre pretendemos que las cosas salgan como uno quiere, a la hora que uno quiere y el momento que uno quiere. Y la vida le enseña a uno que no es así. Y te digo, pues, la experiencia que he tenido, y voy a dar un corto cuentecito. Mi hija mayor estuvo 3 meses, a los 3 meses hospitalizada durante un año completo. Se curaba, se sanaba, se curaba y se sanaba, y la doctora viene y me dice: a mí, te tienes que mudar porque le hemos hecho todas las pruebas de ella y la nena sigue enferma. ¿Y qué cosa tú crees que yo decía? Digo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Tan pronto mi esposa y yo nos sentamos y dijimos: estamos cansados, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Y de la noche a la mañana hago un chiste con una amiga mía, que intercambiáramos una casa de Bayamón con esta casa de Carolina. Un chiste, porque no era con el esposo. Al mes me llama el esposo y me dice: Jaramillo, ¿cuándo vamos a permutar la casa? Y hasta el sol de hoy mi hija no se ha hospitalizado más. Pero yo tuve que ceder y dejar de hacer las cosas yo por mí mismo, sino declarar: estoy cansado, no puedo hacer. Yo estoy cansado, tú estás cansada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ¿qué? A sentarnos
y lo que tenemos que haber hecho por primera vez. Que Dios decida lo que va a pasar. Y yo lo doy como testimonio, fue, mira, en términos de nada. Porque yo quería que las cosas se hicieran como yo quería, cuando yo quería, y en el lugar que yo quería, y la solución está. Y ese es un ejemplo de sordera y ceguera espiritual. Y la tenemos. Y la experiencia me ha enseñado a eso. Sí. Y claro, diácono, este elemento del silencio o de este pensar que Dios no nos escucha, pero lo podemos también trasladar a la vida cotidiana, a esos momentos en que sabemos que hay algunas familias en que hoy no se hablan, en que hay un silencio o hay un código de silencio entre ellos porque aquel me hizo tal o cual cosa. Y vemos que si para las cosas más sencillas, o las que entendemos que pueden ser tan más sencillas, no tenemos la capacidad de escuchar para poder resolver algo tan, ¿verdad? Algo de una relación entre familias, entre hermanos. Imagínense todo lo difícil que es para nosotros también escuchar a Dios. Porque es que no estamos dispuestos, es como el testimonio que usted nos da. Había una situación, había algo, pero entonces usted se empeñaba en hacerlo como usted quisiera. Y eso nos pasa a todos, nos empeñamos, porque nuestra propia soberbia nos impide reconocer y entender que hay momentos en que ya ni sencillamente, o no momentos, toda la vida necesitamos dejar las cosas a Dios y que Dios sea Dios en nuestras vidas. Pero en la medida y en la forma en que tratamos constantemente de nosotros forzar esa relación con Dios a la trángana, o sea, a quererla que sea como yo diga, y Dios, yo te estoy pidiendo esto y esto es lo que yo quiero. Y claro, el evangelio es bien claro. Jesús dice, ustedes pidan y el Señor y Dios escuchará. Pero no significa que Dios, o sea, Dios no está obligado a hacer conforme a como nosotros nos dé la gana. Él va a hacer conforme a su sabiduría, que es una sabiduría mayor que la nuestra. Entonces, por eso es que nos duele tanto, ¿verdad? Ese sentimiento de no escuchar a Dios o pensar que Dios nos ha dejado, y poniéndolo en la parte más humana, ¿verdad? Cuando tenemos un familiar o tenemos a fulano de la iglesia que no me quiere hablar y yo quiero tratar de, ¿verdad? Quiero ver qué pasó y no puedo. Y vemos cómo eso nos va creando una llaga de dolor que no sana en el espíritu, en nuestro ser. Y vemos cómo constantemente sigue esa herida y esa llaga ahí profunda y no se sana. Y no se sana porque ya ni sencillamente no hemos aprendido a encontrar a Dios en las cosas más pequeñas, en aquellas en que nos pasan por encima y no nos damos cuenta. Nos dice en estas lecturas que estuvimos trabajando para este programa de hoy, nos dice, Benedicto XVI nos dice, mire, es que Dios está en la creación. ¿Pues acaso que no vemos a Dios cuando nos abrimos los ojos? Y esto lo hemos dicho en otros programas, pero es la realidad de que a veces queremos que Dios se nos aparezca en la casa, y amén, si eso sucede, si Jesucristo se nos aparece, pues amén, y si la Virgen se nos aparece, pues gloria a Dios también. Pero mire, no, eso no va a suceder todo el tiempo. Eso no es que, ¿verdad? Todos vamos a experimentar o hemos experimentado la presencia de Dios. Eso sí lo hemos experimentado porque Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso sí. Ahora, no esperemos que llegue Dios y con bombos y platinos, con las trompetas sonando, como decía el Viejo Testamento, las trompetas y todo. Pues ahora toma, aquí está, te lo voy a resolver, toma, ahí ya. Esto no es así. Esto no funciona de esa manera y claro que nos duele porque queremos resolverlo hoy, diácono. Cuando tenemos alguna situación, especialmente cuando ahora que estamos con esto de la pandemia, las situaciones económicas que se han presentado un sinnúmero de personas, pues claro que quisiéramos que se resolviera hoy y quisiéramos que todo el mundo pudiera tener por lo menos algo para poder llevarse a la boca y por lo menos pagar sus deudas seguro. Todos oramos por eso. Oramos para que aquellos que tengan necesidad, el Señor las cubra. Pero Dios no lo va a hacer de hoy para mañana. Amén si así lo hace.
Y ojalá aquellos que hayan tenido esa experiencia también tengan la valentía de poder dar testimonio de las mismas. Porque a veces recibimos el milagro y nos quedamos callados. Nos quedamos callados. Cierto. Y entonces, pues mire, nosotros también tenemos que, de la misma manera en que nos gusta dame, 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 pide, 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 pues también tenemos que nosotros tener la capacidad y la valentía de decir, no, es que Dios me ha dado esto, yo pedí esto y Dios me dio esto. Y esto que me dio Dios fue mejor de lo que yo estaba pidiendo. Y qué No, bueno que... En ocasiones tú recibes y el mensaje lo recibes con un compañero de iglesia, con tu esposa, con tu hijo, que te dan el mensaje y tú como te lo dio tu esposa, tu hijo o el hijo mayor o menor, pues tú resolví la situación porque mira, en ese le ocurrió esto. Y que tenemos que estar conscientes que Dios directamente no va a hablar, pero sí va a hablar a través de algunas personas. Y la gente dirá, pues será a través de un sacerdote, de un pastor, de un santo. No. De aquel muchacho que está en la esquina pidiéndote dinero, muchas veces tú puedes recibir mensaje de esa persona. Porque Dios utiliza a cualquier persona. Dios utiliza a cualquier persona. Y tenemos que estar atentos a nuestras vidas. Porque si no nos perdemos el gozo de reconocer que Dios está al lado de nosotros, está juntito con nosotros. Y eso cuando uno lo empieza a saborear, siente la alegría. Siente la alegría que ese Dios se hace presente a través de un nieto. Un nieto que te coge a ti y te abraza. Pero con esa fuerza, un pequeño nieto, ¿no? O la nieta grande que te trae a ti alguna bobería y te aprieta. Pero mira, los mensajes de amor, Dios está presente en ellos. Y está presente cuando alguna persona te hace alguna pregunta. Y tú sabes la respuesta. Y Dios te ha puesto a ti para que tú trabajes para beneficio de esa persona. Dios te está usando a ti para beneficio de otra persona. Y ahí está la presencia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido durante este tiempo de pandemia alguna llamada de alguien que hace tiempo ¿verdad? No podíamos comunicarnos, que por no poder estar en la iglesia, pues no las podíamos ver? Y cómo esa llamada te infunde o te da una fuerza más allá de lo que uno pudiera esperar, porque es ese Espíritu Santo que habla a través de esa persona que te llena y te hace como coger un segundo aire y dice, qué bueno que me llamaste, qué bueno que me hiciste sentir importante, qué bueno que a través de ti el Señor ha escuchado mis ruegos de mi soledad. Y eso nos pasa a todos, diáconos. Yo en estos días recibí una llamada de una hermana que compartimos el ministerio de carcelario. Y para mí fue bien hermoso que ella me llamara, porque compartimos, ¿verdad?, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Pero yo reconociendo que esa llamada no necesariamente es por un impulso propio de ella, y yo sé que ella me quiere mucho, y yo también a ella, pero, y la quiero como si fuera mi madre, pero es más allá de eso, es el hecho de que es el Espíritu Santo que nos convoca para que dos personas que le hemos creído a Dios, 3, 4, 5, los que sean, podamos unirnos y llamarnos y decir, oye, ¿cómo tú estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo llevas la pandemia? ¿Cómo llevas la enfermedad de fulano o perencejo de tu familia? Y esa es la forma en que Dios nos habla. Claro, vuelvo y digo, es que como estamos tan acostumbrados a este elemento del espectáculo, de que todo sea con bombos y platillos, pues mire, Dios no va a trabajar así. Si vemos las escrituras, sabemos cómo Dios trabaja, porque ahora mismo, ¿quién envió a Dios? A su propio Hijo. ¿Y dónde lo mandó a nacer? De María, que sus familias no eran poderosas, no tenían dinero, eran personas humildes, sencillas, como muchos de nosotros. ¿Y el pueblo cómo era?
Estaba sordo el pueblo. El pueblo que nacional es Jesús, pueblo pobre, Seguro. actores. Sí, sí. Que decían cómo salió algo bueno de ahí. A eso iba, ¿verdad? Que vemos cómo el Señor obra de una manera totalmente opuesta a nuestro razonamiento lógico. Porque para Dios, y esto es algo que a mí siempre me ha marcado, y es que Dios, aún en su grandeza, presenta una sencillez y una humildad que desarma a cualquier persona que observe y entienda esto que yo estoy hablando. Un Dios poderoso que no te obliga a que tú lo ames, no te obliga a que tú creas en Él, tú crees si quieres y si no, pues no quieres, ¿verdad? Pero que te da todas las alternativas posibles para enderezar tu vida y la mía y la de los que están escuchándonos, ¿verdad? Y entonces, pues Dios, ese Dios, es este mismo Dios que en ocasiones pensamos que está en silencio. Oye, y a veces está en silencio porque es que está obrando. A veces está en silencio porque ya Él sabe de antemano lo que va a acontecer. O a veces también es porque necesitamos ese tiempo de silencio de Dios para poder entonces nosotros recapacitar sobre aquellas cosas que realmente a Dios no le agradan de nosotros. Porque el silencio de Dios no viene como un castigo, y esto hay que tenerlo bien claro. Dios es un Dios justo, y eso sí, en el momento de que nosotros nos toque estar ante su presencia, vamos a ser juzgados, seguro que sí, por nuestras cosas buenas y malas. Usted ponga el sello que vamos a ser juzgados. Eso no hay nada más, porque las escrituras mismas son bien claras, y Jesús en muchas ocasiones habla sobre ese juicio. Así que, ¿verdad? Nadie se descarta del mismo. Pero la realidad es que Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que no va a estar recriminando y decirte, chico, pero esta es como la quinta vez que te perdono por lo mismo, o la número 20 que ¿verdad? Te perdono por medio del sacramento de la reconciliación. Dios no te va a decir eso, pero somos nosotros los que tenemos que empezar a entender que el silencio de Dios viene para crear conciencia en nosotros, para dar fruto en nosotros, para realmente nosotros estudiar con severidad y con honradez de criterio lo que estamos haciendo, porque a veces nos gusta también pasando mucho la mano. Claro, tampoco es que nos vamos a estar fustigando, reverendo diácono, ¿verdad? No vamos a estar nosotros lapidando propiamente o agredirnos o autoflagelarnos, ¿verdad? Pues eso tampoco es lo que nos pide Dios, pero sí de que, o sea, mire, seamos honestos con nosotros y no nos estemos pasando tanto la mano. Mire, si lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal. Entonces, ¿qué nos cuesta? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y poner un propósito de enmienda de no volver a caer en lo mismo. Que puede ser que tropiece 2, 3 veces. Bueno, pues hasta que entonces el Señor permita, por su gracia, eliminarlo. Porque hay gente que está toda una vida luchando con algo, diácono, con uno o dos espinas ahí constantes que le molestan y que lo hieren. Y están toda una vida en eso. Y entonces, pues tenemos que estar conscientes que a lo mejor nosotros tenemos que vivir toda nuestra vida con alguna situación que nos ha costado muchas lágrimas y mucho sufrimiento. Pero dentro de ese silencio que Dios nos da la oportunidad no solo de tener en la vida, nos ayuda no solo a autoevaluarnos. No es fácil, pero nos ayuda no solo a comprender cómo yo voy y hacia dónde yo voy. Porque Dios nos dio la gracia, la salvación nos la dio gratuita, pero nosotros tenemos que como hacemos cuando sembramos un árbol, que le echamos agua, lo ponemos al sol, lo cuidamos. Así mismo es que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. De la presencia de Dios, mírate, tú puedes, más que mejor que nadie, tú puedes hablar de Emaús, el camino de Emaús, cómo se sentía la gente. Pues mira, eso de Emaús ya se sentían que abandonados, tristes, con espíritu de muerte, dice algunos teólogos. Sí, estaban destruidos,
Y más, sin embargo, ¿quién estaba en el camino de Emaús con ellos? Jesús. Jesús de Nazaret. Y ese Jesús, entonces no solo yo muchas veces pienso que la vida mía, yo la tengo que ver también por un camino de Emaús. Un camino de Emaús que yo voy transitando, pero tengo que estar, ¿qué? A la escucha de que cuando Jesús me hable. No ser ciego ni ser sordo, porque a veces nos prueban tanto de que Él está al lado de nosotros y mira, todo lo que nos bombardea el mundo entero nos hace a nosotros no verlo. Si tú te pones a hablar con la juventud, ¿qué te dice la juventud? Que Dios no existe. ¿Qué te dice? Que Dios no es necesario. Que Dios, pues la iglesia y Dios es para las personas que tenemos ya 72 años para retirarnos, que porque no podemos tirar la piedra como Dios dicen ellos, ¿no? Pero no, Dios está siempre presente en cada uno de ellos. Y si vemos la vida misma, si los jóvenes se miraran al espejo, podrían decir, ahí al que yo veo al frente de ese espejo es Dios. Porque yo soy producto de la creación de Dios. Y así cada uno tenemos que estar pensando, no tan solo en los pajaritos, en las aves, en el aguacero, mira, hasta en el terremoto. Ahí está la presencia de Dios. En la naturaleza completa, terremotos son manifestaciones de la naturaleza, pero ahí está Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros lo vemos solamente del punto negativo de nuestra vida. Y ahí que se nos escapa la presencia de Dios. Y Él está tocando a cada momento en la puerta de nuestro corazón. Les recordamos a todos los que nos escuchan que nos escucha a través de Radio Paz 810 AM y que nos puede también escuchar a través de Radio Paz 810am.com. También, si usted así tiene el acceso al internet, también nos puede escuchar y ver a través de YouTube, va a YouTube y pone Misericordia en Acción y ahí estarán todos los programas de este último tiempo, después de la pandemia, allí los va a poder encontrar. Habiendo dicho eso, diácono, nos queda tocar un tema que va insertado en él mismo, pero que Benedicto XVI lo trabaja de la siguiente manera. Les voy a leer. Decía que en ocasiones tenemos que aprender a soportar este silencio de Dios, porque mientras hacemos esto, también nosotros podemos poner eso como sacrificio para que otros que no conocen a Dios, otros que no han escuchado de Dios, otros en los que le han dado la espalda a Dios, tengan la posibilidad de regresar al hogar grande que es la familia de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo. Y entonces tenemos que nosotros en ese tiempo de silencio abrir nuestro corazón y empezar a decir con mucha honestidad: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame, Señor, que yo necesito cambiar. Muéstrame, Señor, dónde estoy fallando para yo poder, con tu gracia y tu ayuda, poder, ¿verdad?, empezar una vida distinta a la que estoy viviendo. Y mire, esto no es solamente para aquellos que están teniendo un problema, porque a veces los que pensamos que no tenemos ningún problema y pensamos que ya tenemos todo hecho y que ya está todo planchado, a veces cuando miramos a nuestro interior nos damos cuenta que tenemos todavía ahí muchas vigas que hay que tumbar todavía. Vemos que hay muchas columnas que hay que restaurar nuevamente, que vemos que hay muchas paredes que tenemos que eliminar por completo, que tenemos posiblemente un techo lleno, un techo de cristal a punto de romperse, craqueado, ¿verdad? Y entonces tenemos que nosotros empezar a mirar eso y empezar a tratar de fortalecer con más oración, con más persistencia, con no dejarnos
no dejar que todas estas situaciones de vida nos priven de la oportunidad de estar con Dios, de sentir su presencia. Vivimos en unos tiempos, reverendo diácono, en que las condiciones en que se han presentado en este último semestre, ¿verdad? Estos últimos 6, 7, 8 meses han sido de muchas constantes pruebas. Empezamos el año en enero, ¿se acuerda? Con los terremotos, que nosotros tuvimos la grandiosa oportunidad, por la misericordia de Dios, de poder ir al sur de la isla y poder, ¿verdad?, ayudar a nuestros hermanos allí. Después nos ha tocado la pandemia, que es una cuestión de carácter mundial, en donde nadie se ha salvado, ¿verdad? Porque el que menos ha cogido algo. Alguien se ha enfermado y alguien ha estado hospitalizado. Y cuando digo esto, ¿verdad?, hay países que realmente el total de personas enfermas pues ha sido mínimo, pero ha habido muertes también. O sea que ha habido, ¿verdad?, ha habido un efecto inmediato a través de esta pandemia. Y vemos cómo esto nos ha sacudido todo, nos ha sacudido el sistema educativo, el sistema económico, los trabajos, no, inclusive la iglesia, el elemento del culto a Dios, como nos ha afectado también. Y no hace mucho nos tocó nos tocó los polvos del Sahara. Estuvimos una semana y media casi, por poco cogemos 2 semanas de polvo del Sahara. Y vuelve, sí, ¿no? Y ahora nos tocó ahora que la sequía. Ahora estamos en razonamiento del agua, ¿verdad? Nos están dividiendo los días para quién tiene agua y quién no. La zona A o la zona B. Y pues mire, y está la gente, ¿verdad?, buscando agua en los supermercados y en las tiendas de almacén más grandes. Pero traigo todo esto a colación porque todo esto puede llegar al punto de abrumarnos de tal forma en que uno diga, mira, pues, Dios no existe. ¿Dónde está realmente Dios? Mira todas las cosas que pasan y como que Dios, mira, no le importa. Entonces tenemos que entender algo que yo escuché de un reverendo diácono, que él decía que Dios creó el mundo con unas leyes. Y está la ley del tiempo, la ley de la naturaleza, la ley de la biología y así sucesivamente. Todas esas son leyes creadas por Dios. Y que Dios, ya después que ha puesto esas leyes, no se retracta de ellas, continúa, porque ya él les ha dado la propia libertad que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Esas leyes fluyen de manera normal. Y por tanto, Dios no va a romper con eso. Que Dios puede evitar que en vez de tener usted una pandemia en que mueran 10 millones de personas, mueran menos por oración. Sí, como hemos visto, mucha gente ha orado, mucha gente ha dado rodillas y hemos visto que aún en lo más malo que ha estado, pudo haber sido peor. Nosotros sabemos, sin tener, ¿verdad?, todos los conocimientos científicos, que pudo haber sido peor y puede ser peor de lo que estaba sucediendo ahora, diácono. Puede ser mucho peor, porque la soberbia misma del ser humano y el querer hacer las cosas a su forma, puede ser peor. Vemos lo que está pasando en otros países, en Estados Unidos mismo, que ahora mismo han tenido que volver otra vez a lo que se conoce como el lockdown, o sea, el cerrar nuevamente los lugares. Entonces, ¿a qué se debe eso, diácono? A que no entendemos claramente lo que Dios quiere en nuestras vidas, le damos importancia y le hemos puesto prioridades por encima de Dios. Esta pandemia lo que me hace a mí pensar es ¿qué interés tengo yo con mi prójimo? ¿Qué interés tengo yo con mi prójimo? ¿Por qué digo eso? Que yo estoy viendo ahora en las calles mucha gente ya sin las mascarillas. Y una persona me dice, pero Jaramillo, es que la mascarilla no me protege. Digo, cierto, pero mi mascarilla te protege a ti y la tuya me protege a mí. Seguro. O sea que dentro de la pandemia estamos viendo cómo esa pandemia, si nosotros podemos trabajar, nos convertimos en una sociedad. En una sociedad que yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí.
pero lo estamos viendo simplemente y llanamente cuánta gente se murieron, cuánto hay. Entonces, no estamos conscientes de que Dios nos da a nosotros unos instrumentos, nos da una idea para seguir. Y yo estoy seguro que si lleváramos a cabo esas instrucciones, pues mira, podemos disminuir la pandemia, ¿no? Porque los sitios que han aumentado realmente es que hay gran cantidad de gente que están sin la mascarilla, sin la protección. Y ahí yo lo veo más, esta pandemia me está haciendo a mí varias cosas. Me está haciendo a mí buscar el silencio, buscar donde yo estar un momento solo pensando. Me da tiempo a mí que si tuviste el patio mío, que yo lo he puesto lo más bonito porque le he dedicado más tiempo. O sea, que son cosas que tú estás aplicando después, caramba, se ve el patio bonito, pero el patio bonito me da a mí, que me da mi alegría y me siente a mí que un estado emocional más tranquilo, porque la naturaleza te da eso. O sea que nosotros tenemos que analizar para qué sirve esta pandemia, pero pensar en lo positivo. En lo positivo del ser humano necesita comprender a la naturaleza y trabajar con la naturaleza, porque la naturaleza es nuestra, pero la estamos dañando. Sí, y claro, Diácono, aquí, ¿verdad? Siempre hay todos estos elementos de teorías de conspiración y este no es el programa para eso, ni tampoco vamos a utilizarlo para el mismo. Pero mire, indistintamente de dónde salió de dónde apareció el virus, ¿verdad? ¿Qué consecuencias ha tenido en términos generales? Si han sido, si las decisiones tomadas en otros países con sus ciudadanos fue la correcta o no, eso, ¿verdad? Eso podemos analizarlo de forma objetiva, si ustedes desean hacerlo. Pero mire, lo importante aquí es, en este tiempo de pandemia, he aprendido yo a valorar la vida, la vida del otro y la mía. He valorado todo lo que Dios ha puesto a mi alcance, que yo creía que estaba dado ahí porque sí, y ahora nos damos cuenta de que Dios todo tenía un propósito para todo. Mire la situación ahora mismo de los pueblos del Sahara. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico y en todos otros países? Lo que ha habido es una deforestación. Correcto. ¿Y por qué Dios puso esos árboles ahí? Diácono, usted que es profesor en biología, ¿para qué fue que puso el Señor los árboles, además de para dar frutos? ¿Para qué otra cosa los dio? Para protegernos a nosotros y al ambiente, para producir el oxígeno. Y si tuviera más oxígeno, pues nosotros que estamos más saludables, lógico. Los mismos animales. ¿Para qué están los animales? No tan solo para comerlos, sino para que, porque esos animales pues, protegen a esos árboles. O sea, que hay un círculo entre la naturaleza y el ser humano y el animal, nosotros considerándolos como animales, la vegetación, animal doméstico y nosotros, y peces, o sea, todo en conjunto tiene, vamos a decir, un ciclo, que yo dependo de ellos y ellos dependen de mí. Ahora, si yo rompo ese balance en una esquina, ya hay entonces el balance del ambiente cae. Seguro, y descompenso lo que Dios ha creado con sus leyes perfectas. Que Dios ha creado, Dios lo ha creado una perfección. Y así que, ¿verdad? Queremos que aquellos que nos escuchen y que se sienten de alguna manera forma que Dios no los ha escuchado, es pedirle que tomen un poco más de tiempo en la oración, que valoren lo que tienen a su alrededor, que no busquen que Dios se les aparezca por arte así de la nada y les hable, amén si así sucede, pero que empiece usted mismo a escuchar a ese Espíritu Santo que habita en usted, para que le guíe, para que usted se sienta que Dios le ama, para que usted se sienta que Dios sigue preocupándose por usted, para que usted entienda y comprenda de que Dios, aún en esta situación, está vivo y está trabajando. Dios no está de vago ni se fue de vacaciones.
¿verdad? Dios nunca se va de vacaciones, siempre está con nosotros. Aprendamos nosotros también a valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que a veces Dios nos tocó hace no sé cuántos años, y usted ha cambiado toda su vida, y a veces se nos olvida valorar lo que Dios ha hecho realmente en nuestras vidas, lo que ha logrado con nuestra familia, los milagros que hemos visto en ella. Y esperanzados en que usted recobre un poco de esperanza, porque a fin de cuentas de eso es que se trata la vida de la fe, vivir en esperanza. Dios hará cuando Él entienda conveniente. Y mi labor es estar preparado en oración para que cuando se dé, yo pueda reconocer que Dios ha estado allí. Vamos en estos momentos a pedirle al Padre bueno que nosotros podamos aprender de ese silencio de Dios. Ese silencio de Dios que nos permite a nosotros que no caigamos nosotros en sufrimiento, en perder la paz espiritual, que es lo que nos haría daño, y que comprender que nosotros tenemos que aceptar las limitaciones que tenemos en estos momentos con confianza. Dios en su silencio, como el mismo Jesús dijo, en un momento dado, Dios, ¿dónde tú estás? Y después le dice, Dios, en ti confío. Pues mira, ya en ese momento, eso es lo que necesitamos en estos momentos, pedirle al Señor Jesús, al Padre bueno y al Espíritu Santo, que nos enseñe a nosotros a sentir la presencia, pero confiando en que Él está aquí al lado mío y que su santa voluntad se va a llevar a cabo. Sea hoy, sea mañana, pero yo tengo que permitirle al Señor que su voluntad esté en mí y que yo confío eternamente en Él. Le damos gracias al Padre bueno por estos momentos que nos ha dado y recibamos la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia de Jesús, María y José los acompañe a todos. Dios me los bendiga.